Considerar un mensaje de la palabra de Dios que lleva por título La oración. El martes pasado estuvimos dando un estudio acerca de la oración. Hoy voy a compartir también acerca de la oración y el martes que viene vamos a seguir hablando acerca de la oración, de algunos aspectos que no fueron tratados el martes pasado. Entonces este tema de la oración es sumamente importante, hermanos. Ya oramos antes al Señor por la palabra también, así que prepare su Biblia y vamos a ir considerando estos pasajes que nos hablan claramente acerca de la oración, cómo orar correctamente en la presencia del Señor. Lo primero que hay que decir es que orar es hablar con Dios, es una conversación, una relación de padre a hijo o a hija, ¿verdad? Si la oración, dice, he leído en un libro que tengo varias frases famosas de diferentes varones de Dios. Dice uno de ellos que si la oración no acaba con el pecado acabará con la oración. Otra frase dice: si empleamos bastante tiempo sobre nuestras rodillas, no tendremos dificultad para sostenernos en pie espiritualmente. O sea, doblar rodillas para que podamos estar en pie espiritualmente y no derrumbados. Otra frase dice: la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. A Satanás no le gusta nada que el pueblo de Dios ore. Y otra frase dice: tenemos que tomar en serio la oración si queremos que Dios la tome en serio. Si queremos que Dios tome en serio nuestra oración, nosotros tenemos que orar en serio y meternos en serio con Dios. Otra frase dice: la oración no puede tener vacaciones. Es como la respiración del aire o como la circulación de la sangre. Es menester orar siempre, sin desfallecer. Otra frase más dice: cuando nosotros acudimos a Dios en oración, el diablo sabe que vamos a proveernos de poder en su contra y por eso se opone tanto como puede. El diablo se opone a que usted y yo oremos a Dios. En la oración es preferible que participe el corazón y que falten las palabras, que no el que suenen estas y no tome parte el corazón. Otra frase dice: mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. Repito, mejor a Dios te elevas cuando te humillas. Nunca es más grande el hombre que de rodillas. Otra frase dice: antes de postrarte en oración, lanza o echa de ti todo cuanto puede embarazar el vuelo del espíritu, de tu espíritu. Si Cristo necesitaba retirarse cada día a orar, los hombres no deberíamos de avergonzarnos de reconocer esta necesidad. Si Cristo, siendo Dios, oraba, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros, verdad? Y también decir que Jesucristo no enseñó a sus discípulos a predicar, sí los enseñó a orar. ¿Ven la importancia de la oración? No hay ningún pasaje en la Biblia donde los apóstoles digan: Señor, enséñanos a predicar. Pero sí hay un pasaje bíblico donde los apóstoles dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque orar es una ciencia, orar es algo maravilloso. Y cuando nosotros entendemos el significado de la oración, entonces comenzamos a doblar rodillas con más frecuencia, y nuestras oraciones son más largas, más prolongadas, más intensas, más genuinas. Se han dado centenares de congresos y centenares de predicaciones a millares sobre la necesidad de orar, pero son siempre muy pocos los que se deciden a entrar en una vida intensa de oración. La oración es algo que la gente rehúye, no le gusta la oración. Y en la oración es donde está el verdadero poder de Dios. Ustedes saben que los musulmanes, teniendo una religión falsa, ellos oran religiosamente 5 veces al día. Son disciplinados en ese tema.
Los cristianos evangélicos oran muy poco y casi nada. Y lo poco que oran, lo oran en la carne, no entran en el espíritu. La oración es hablar con Dios, es una relación intensa con el Señor. El verdadero hijo ora o habla con Dios todos los días, porque es un gran privilegio ser hijo de Dios y poder hablar con el Hacedor, con el Creador del universo. La enseñanza de Jesucristo acerca de la oración genuina la tenemos en Mateo capítulo 6. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué lo hacían? Para ser vistos de los hombres, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ellos querían el halago, el aplauso, la palmadita de la gente, diciéndole: qué bien has orado, qué bonita tu oración, me ha impactado mucho. Pues ya tienes la recompensa por esa oración. La tienes, la recompensa de los hombres. De parte de Dios no va a tener ninguna recompensa a esa persona, porque no oró para que Dios le escuchara, sino oró para que la gente le escuchara. Entonces los propósitos, las intenciones con las que hacemos las cosas, para ser vistos de los hombres. Y uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿verdad? Porque como hemos dicho en otras ocasiones, Internet es un escaparate tremendo, y ahora todo el mundo puede tener su Facebook en Internet para ser vistos de los hombres, para que le vean aquí o allá la ropa que tienen, la moto, el coche, la casa, el barco, esto, lo otro. Y uno tiene que tener cuidado con eso, mucho cuidado, ¿verdad? Porque sin darse cuenta uno cae en las trampas del enemigo. El verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que esto es lo excelente delante de Dios, el entrar en la presencia del Señor, en nuestro cuarto, en nuestra oración secreta, que cuando le oramos a Dios en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Y uno tiene que invertir mucho tiempo en la oración secreta delante de Dios, que es la que verdaderamente tiene importancia. Y cuando dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Las repeticiones aburridas, como hacen los católicos romanos que están ahí: Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y repiten la misma oración muchísimas veces. Eso es una monotonía, eso es una letanía, una rutina permanente que no sienten nada, sino bla, 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 una oración mecánica. Verso 8. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que Dios conoce todas las necesidades que nosotros tenemos, pero a Él le gusta que nosotros le demos a conocer, como dice la palabra en otro pasaje, dice: sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor. El verso 9: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que el Señor nos enseña a que le oremos directamente al Padre, que nuestra oración vaya dirigida al Padre. El Padre nuestro es un modelo. La oración hay que dirigirla al Padre en el nombre de Jesucristo, como dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Vengan al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice allí la palabra de Dios, Jesucristo enseñando también. Dice: y todo lo que pidiereis, ¿a quién dice? Al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre tiene que ser glorificado en el Hijo, porque nosotros nos dirigimos al Padre y le pedimos en el nombre de Jesucristo. Si algo, verso 14, pidiereis en mi nombre, lo haré. Entonces la forma correcta de orar, porque a veces hay
ve uno tanta gente orando de tan diferentes maneras, pero la forma correcta es al iniciar la oración, hablarle al Padre, dirigirla al Padre para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Entonces, santificar, glorificar, exaltar, alabar y agradecer en primer lugar, ¿verdad? Tenemos cientos, millares de razones por las que darle las gracias al Señor y decirle lo contentos que estamos. Así que santificado sea tu nombre. Ahí tenemos tiempo para estar un rato diciéndole cosas bonitas al Señor, diciéndole lo agradecidos que estamos de ser sus hijos, cosa que realmente se hace poco, ¿verdad? Venga tu reino, verso 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios sea dueño, Señor, y que reine en nuestras vidas, que se haga su perfecta voluntad. Saben ustedes que nosotros tenemos una voluntad y esa voluntad a veces está bien arraigada. Y yo quiero esto, yo voy así, yo hago así, yo pienso así. Pero nosotros tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios, que nuestras oraciones siempre terminen con: Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Porque a veces somos tan insistentes en que se haga nuestra voluntad y que salgan adelante nuestros planes, nuestros propósitos, pero no es así. Tienen que salir adelante los planes de Dios y usted tiene que examinar su oración y decir: bueno, Señor, si lo que yo he orado no te gusta o no te agradó, olvídalo. Es como si no lo hubiese orado. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, ¿verdad? Esto es muy importante, hermano. Hágase tu voluntad. Lo hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní. No quería ir a la cruz, pero la voluntad del Padre era que fuera a la cruz y muriera en esa cruz. Y así también la voluntad de Dios para nosotros es que muramos a este yo arrogante y prepotente que se levanta y dice: no, yo quiero así, 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 así. Que no, que tenemos que morir al yo para que reine Cristo de verdad, para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas como Dios manda. Aleluya, que Dios sea dueño, Señor, que reine. Versículo 11 dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que lo necesario, lo imprescindible, Señor, ¿para qué queremos más? Con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la Escritura. Y luego también tenemos en el versículo 12, 14 y 15. El verso 12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar totalmente. El perdón a los demás es imprescindible para que Dios nos perdone a nosotros. ¿Cuántas veces queremos: Señor, perdóname, perdóname, pero nosotros no somos capaces de perdonar a los demás? El verso 13 habla de las tentaciones. Y enseñábamos el otro día que lo correcto es, como dice Santiago, dice en el verso 13 de Mateo 6, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que Dios no tienta a nadie. Entonces aquí podemos decir en el Mateo 6:13, podemos decir en oración: Señor, no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? En otras versiones de la Biblia dice: no nos dejes caer. En esta versión dice: no nos metas en tentación. Pero Dios no mete a nadie en tentación, como dice Santiago 1, 13 y 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es el instinto carnal maligno que hay en nuestra carne, es tentado y seducido. Entonces ahí queda claro
cómo orar, la forma correcta de orar en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. También tenemos otro pasaje muy bueno que nos enseña a orar correctamente, y es Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Abra su Biblia por ahí para que vea. Gloria al nombre del Señor. A ver, ¿quién me puede leer fuerte y claro? Romanos capítulo 8, versículo 26. El que lo tenga puede leerlo, por favor. Amén. Gloria a Dios. El 26, sí. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que son débiles, verdad? Todos tenemos debilidades, pero madre mía, ¿cuántas tenemos? El Espíritu está para ayudarnos a nosotros en nuestra debilidad carnal. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad si nosotros solicitamos, obviamente, la ayuda de parte de Dios. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos orar. Los discípulos no sabían orar y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nosotros no sabemos. Y seguimos sin saber después de tantos años, después de tanto tiempo. No sabemos orar. Por eso es que digo que al finalizar cada una de nuestras oraciones tenemos que concluirla diciendo, Padre, pero que sea tu voluntad. Si lo que yo te he pedido no está dentro de tus propósitos, que sea tu voluntad. Olvídalo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y si tú me quieres dar justo lo contrario de lo que yo he pedido, dame lo que tú me quieras dar. Tú sabes lo que me conviene. Tú me conoces a mí mejor que yo a mí mismo. Entonces dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos metemos en oración y estamos orando ahí 10 minutos, 15, 20, 30, 40 minutos y seguimos orando, es como que poco a poco uno se va elevando espiritualmente, y empieza a orar en lo terrenal, en lo carnal, en lo natural. Y poco a poco uno empieza a orar y empieza a ir elevándose poco a poco, a medida que el tiempo va transcurriendo y que tú permaneces ahí orando, porque orar es una guerra, hermano, es una lucha terrible, es una lucha impresionante. El diablo no quiere que ores, la carne tuya no quiere que ores, te entra el aburrimiento, se te queda la mente en blanco y ya no sabes qué hacer. Pero tienes que seguir ahí peleando esa batalla y seguir adorando. Y es una lucha hasta que tú ya puedes remontar el vuelo y entrar en la nube del Espíritu Santo, como dice la palabra. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si tú oras 5 o 10 minutos, no vas a sentir nada. Terminas la oración igual que la empezaste. Pero si permaneces allí media hora, 40 minutos orando y resistiendo todos esos ataques del diablo y toda esa carnalidad que no quiere que te mantengas de rodillas, entonces es como que empiezas a remontar el vuelo, es como que empiezas a elevarte y es como que ya empiezas a entrar en otra dimensión, en una dimensión espiritual, y entonces ya empiezas a sentir gozo, alegría, y empiezas a elevarte hasta que empiezas a hablar en otras lenguas, en otro idioma, recibes el bautismo del Espíritu Santo y hablas en otras lenguas y hablas en otro idioma, como dice el apóstol Pablo. Él dice, doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
quiere decir que él hablaba mucho en lengua en su oración íntima. Cuando entraba con Dios, entraba en el nivel espiritual y se remontaba por encima de las nubes hablando espiritualmente. Lo dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. O sea que tu oración al principio es: Padre, te doy gracias, estoy contento, y empiezas a orar así, y sigue, y ya cuando has orado por ti, por tu madre, por tu padre, por tus hijos, por tu familia, por el trabajo, por esto, por lo otro, parece como que te quedas con la mente en blanco, pero tienes que seguir imaginando cosas y orando por tantas cosas, por la iglesia perseguida, por los niños pobres, por la situación de los países, y hay cientos, miles de peticiones por las cuales tenemos que orar. Es cuestión de echarle un poco de imaginación y permanecer de rodillas o de pie, como quieras orar. Se puede orar de rodillas, se puede orar de pie, puedes levantar las manos y estar ahí adorando a Dios. Y entonces poco a poco, te vas elevando en esa nube espiritual, y llegará el momento que tu oración se vuelve tan intensa que intercederá el Espíritu Santo, intercederá por ti con gemidos indecibles. Llegarás a gemir, a llorar, a derramar lágrimas, a sentir un río de agua viva dentro de tu corazón. Pero eso no se consigue con 10, 15, 20 minutos. Eso se consigue cuando uno es constante y persevera en la oración, un día sí y otro también. Entonces Dios ve las ganas que tienes de orar, el deseo tan grande que tienes de ser lleno del Espíritu Santo. Es así, hermano. Muchas personas dicen: pues yo no siento nada. Claro, si no perseveras, si no doblas rodillas todos los días, por la mañana, por a mediodía, por la noche, ¿cómo vas a sentir la llenura del Espíritu Santo? Si la persona no tiene el Espíritu Santo es porque no lo ha pedido, con fervor y con una fe intensa. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas 11, 11. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la Escritura, Lucas 11, versículo 11 al 13. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Verdad que todos nosotros como padres, si nuestro hijo nos pide un pan, pues obviamente un pan le damos, no le damos una piedra? Si nos pide un huevo, pues ahí tienes el huevo, no le damos un escorpión. Y dice la palabra en el verso 13: pues si vosotros siendo malos, fíjate que nosotros somos malos, todos nosotros somos malos, el único bueno es Dios. Si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién dice? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan se lo da. Pero no basta: Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y ya está. No, eso es una guerra, hermano, eso es una lucha. El diablo no quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. El diablo no quiere que tú adores en espíritu y en verdad. El diablo no quiere que tú entres en esa dimensión espiritual. El diablo quiere tenerte en una oración terrenal, mecánica, similar a la de los católicos, donde tú no experimentas ningún sentimiento, donde tú te quedas igual después de haber orado que antes de orar, que no experimentas nada, sino sí haces unas oraciones, rezas cuatro cositas y 4 oraciones que te has aprendido de memoria, o 4 peticiones que tienes en tu corazón, pero ya de ahí no pasa. Entonces, si no pasas de ahí, no puedes entrar en lo que es la oración en el Espíritu. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es una guerra. Para entrar en el Espíritu tienes que luchar
luchar mucho con esta carne, con esta naturaleza carnal que se resiste a orar. Y si vas a orar, enseguida te entra la pereza, te entra el sueño, te entra el agotamiento, te entra el aburrimiento, te quedas con la mente en blanco. Pero tienes que guerrear contra eso y tienes que decir, no, yo me propongo orar media hora por la mañana, media hora a mediodía, media hora por la noche, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, hasta que vas ejercitando ese espíritu de oración en tu vida. Y a lo mejor, pues en un día, en una semana, en dos semanas todavía no sientes nada, pero sigue practicándolo y verás cómo vas a entrar en la oración, en esa dimensión espiritual. En la carne no se puede orar. En la carne no llegas a orar ni siquiera una hora. Mira lo que dice Mateo 26:40. Mateo capítulo 26, alguien que lo tenga, por favor. Mateo 26, versículo 40 y 41. Léamelo, por favor. Clarísimo, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne dice no. La carne es un enemigo terrible. Y mira que el Señor le dice a los discípulos, oren, quédense aquí orando, yo voy un poquito más allá a orar. Cuando viene el Señor los halló durmiendo. La carne, tenían tanta carnalidad que no pudieron orar ni una hora. Y mira que necesitaba Jesucristo la ayuda espiritual en ese momento tan crucial, tan trascendente, en que se estaba enfrentando al diablo y a todas las potestades del infierno, porque el diablo no quería que él fuera a la cruz, pero Cristo tuvo que vencer él solito. No tuvo la ayuda de sus discípulos, a los que le pidió que oraran, pero ellos se quedaron dormidos. Y muchas veces nosotros nos quedamos también dormidos porque la carne es débil, la carne no quiere. Entonces uno tiene que luchar. Si no lucha, no puede pasar de la oración carnal a estar en la oración en el Espíritu. Orar en lenguas. Mira lo que dice 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. Aleluya. El orar en lengua es el orar en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué cosa? Misterios. Por eso, para tú entrar a hablar en otras lenguas, tienes que estar ahí orando intensa y fervientemente, y haciendo de la oración un hábito diario en tu vida, para que entonces tu oración pueda ser en el Espíritu y no en la carne. Dice que por el Espíritu hablas misterios. Cuando estás hablando en otras lenguas, hablas misterios, cosas misteriosas. Ni tú mismo las entiendes, pero el Espíritu ha descendido sobre ti y coge la lengua tuya y hace que con tu lengua estés glorificando a Dios y estés hablando misterio y estés orando correctamente. Porque el Espíritu conoce los secretos de Dios, y el Espíritu conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros oramos en la carne, por lo general solemos orar mal y no oramos correctamente. Pero cuando entramos en el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, comenzamos a hablar en otras lenguas en nuestra habitación, y allí nos echamos 1 hora, 2 horas adorando a Dios, sintiendo ríos de agua viva, hablando. A lo mejor te echas 2 horas orando y de las 2 horas, 1 hora estuviste hablando en otras lenguas y adorando a Dios, y por el Espíritu estabas hablando misterios. Aleluya, bendito sea el Señor. Versículo 14 el 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que si estás hablando en lengua extraña, te estás edificando espiritualmente, te estás elevando. El verso 14 de ese mismo capítulo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Es decir, que mezclar una cosa con la otra, orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Orar en el espíritu es adorar a Dios en otras lenguas, ¿verdad? Y orar con el entendimiento es hablando en nuestro idioma castellano. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices, aquí está hablando de la oración en la iglesia. En este capítulo se está hablando de la oración en la iglesia, que una cosa es la oración en la iglesia y otra cosa es la oración en tu casa individualmente. Porque si bendices, verso 16, solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir, obviamente, si hablas en lenguas en la iglesia, cuando terminas de haber hablado en lenguas, la gente no puede decir amén, porque no saben lo que has dicho, a menos que haya un intérprete que dé la interpretación a la oración en lenguas que has hecho. Verso 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro, el otro no es edificado cuando tú estás hablando en lenguas. Pero en tu casa puedes hablar todo lo que quieras en lengua, cuanto más, tanto mejor. Pues eso es lo que dice el verso 18. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia. Por eso digo que este capítulo habla del orden, el capítulo 14 habla del orden de la oración en la iglesia. En tu casa es diferente. En tu casa entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso dice Pablo, en la iglesia prefiero, verso 19, hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, hermanos, vamos a ejercitarnos un poquito más en la oración, vamos a meternos más en oración, vamos a andar en el Espíritu. Aleluya. Vamos a mirar 2 de Corintios 10, versículo 4 al 5. 2 de Corintios 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que las armas de nuestra justicia, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas. La oración es un arma poderosa contra el diablo y tenemos que usarla mucho. Son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo, para la destrucción de fortalezas mentales, de opiniones, de hombres, de pensamientos, de ideas que se nos meten en la cabeza que no son de Dios, y tenemos que coger todos esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, refutando argumentos, dice el verso 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Que se nos meten ideas, el diablo, el mundo, la carne, la televisión, nos meten ideas, los falsos profetas que pululan por ahí, nos meten ideas, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para identificar todos los argumentos que no son de Dios y refutar esos argumentos y refutar esos espíritus de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, cogiendo los pensamientos, dice, llevando cautivo todo pensamiento que no sea de Dios, llevarlo cautivo y ponerlo a los pies de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que entrar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura así, 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es mala.
El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que tenemos una lucha tremenda. Y como dije, hay dos niveles de oración. La oración carnal, terrenal, que no puede uno orar ni siquiera una hora, como le pasó a los apóstoles, y la oración en el Espíritu. Cuando entras en las salas del Espíritu, allí sí que puedes orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y el tiempo se te va volando. Orar en el Espíritu, para poder orar en el Espíritu y hablar en lengua y sentir la presencia de Dios, tienes que practicar la oración cada día y orar varias veces al día. Y cuando estás trabajando, estás adorando a Dios también. Si estás conduciendo, estás glorificando a Dios. Si estás colocando pisos o en la construcción o fregando platos, lo que sea, estás glorificando a Dios, tu mente en Cristo. Y cuando tienes tu mente en Cristo y estás en adoración pensando en las cosas de Dios, entonces ya la oración se vuelve más fácil y puedes adorar a Dios, puedes sentir el río del Espíritu fluyendo en tu cuerpo. Ustedes saben, hermanos, que el deportista de alto nivel juega siempre en los equipos de primera división. El deportista de élite, de alto nivel, juega en las competiciones internacionales. Ninguna nación del mundo lleva a los campeonatos del mundo, a los Juegos Olímpicos, a deportistas mediocres de tercera división, porque sería el hazmerreír del mundo. Los deportistas de alto nivel tienen que estar consagrados al deporte. Y cada día practican el deporte, ¿verdad? 3, 4 y hasta 5 horas para poder estar al 100% de su rendimiento. Y si queremos ser cristianos de alto nivel espiritual, debemos de orar más tiempo. El deportista, para estar en forma, si es un futbolista, un boxeador o un corredor de fondo, lo que quiera, eso tienen que estar todos los días practicando su deporte 2, 3, 4 y 5 y 6 y 7 horas. Y entonces están al 100% de su rendimiento, ¿verdad? Y si queremos ser cristianos de alto nivel espiritual, tenemos que orar más tiempo, tenemos que meternos más en oración. Y usted dirá seguramente, eso de orar 2 horas cada día es demasiado tiempo. Podrá pensar a usted, eso que está predicando el pastor es demasiado. Pero yo le hago una pregunta, ¿no es demasiado tiempo para usted mirar televisión o estar en el ordenador 2 horas y 3 horas cada día? ¿Verdad? Eso no lo considera demasiado tiempo. Pero orar 2 horas, sí, eso es demasiado. Hay que cambiar la manera de pensar. Tenemos que decir, no, orar, mi principal tarea como cristiano es orar. Y si no veo la televisión, no la veo. Pero voy a orar, voy a darle prioridad a lo que realmente es importante en mi vida. Si lo importante en su vida es la oración, usted se olvida de mirar televisión y de internet y de tantas cosas y se mete en oración. Y usted dirá, es que después de orar 5 o 10 minutos me quedo sin palabras y me quedo con la mente en blanco. Pues haga una lista larga de tantas necesidades por las que hay que orar, por la iglesia perseguida, por las autoridades de la nación, por las necesidades de la familia, por los hermanos de la iglesia, por el liderazgo, por el pastor. Agradecer tantas bendiciones que Dios le ha dado, adorar, exaltar el nombre del Señor, cantar alabanzas. También es bueno que cuando va a orar ponga una musiquita propia de fondo para que adore y para que usted esté alabando al Señor, y mientras alaba pues canta. Otras veces para el cassette y se pone a adorarle sin música, pero incluir música de adoración, música de alabanza, eso le ayuda a irse metiendo en ese mundo de la oración. Entonces practíquelo así, poniendo un poquito de música espiritual y levanta las manos y adora a Dios en espíritu y en verdad y lucha contra esa tentación a no orar. Entonces hay mucho. Y como decía, pasar de una vida
mediocre de oración a una vida llena del espíritu de oración, eso no se consigue de la noche a la mañana. Lo mismo que ser un deportista mediocre a pasar a ser un deportista de alto nivel requiere tiempo, sudor, esfuerzo, perseverancia. Así también es en el mundo espiritual. Es una lucha terrible, la carne contra el espíritu, ¿verdad? Y los deportistas de alto nivel, de élite, esos están practicando su deporte a rajatabla todo el día y orando. Y nosotros los cristianos tenemos que estar orando para poder estar al 100% espiritualmente. Entonces, y dejar atrás todo pecado. Obviamente los deportistas de élite ni fuman, ni andan de parranda por ahí por la noche con mujeres, ni tienen drogas, ni nada de eso, porque todo eso deteriora la forma física de ellos. Ellos se abstienen de comer carnes y cosas que contengan grasa, bollería y todo ese tipo de cosas, porque ellos quieren estar en plena forma y obviamente tienen que abstenerse de muchas cosas que son deliciosas al paladar, pero son perjudiciales para que ellos estén en plena forma en cuanto al deporte que están practicando. Así también nosotros tenemos que dejar tantos vicios y tantas cosas que nos impiden volar en el espíritu, hermano. Bueno, vamos a dejar el tema por aquí. El martes que viene vamos a seguir hablando más de esto, ¿verdad? Hay muchos otros pasajes, pero se me ha ido el tiempo ya. Entonces, vamos a buscar más de Dios, vamos a entregarnos más a la oración. El martes, ya saben, tenemos un tiempo de oración y de ayuno, y yo les ruego a todos que luchen con esa carne que no quiere orar. Luche, hermano. Si lucha, entonces podrá remontarse y podrá volar en las alas del Espíritu y entrar en la presencia del Señor. Pero tiene que descargarse, tiene que quitarse cosas. Yo cuando estaba preparando este mensaje me vino a la mente un episodio que vivimos cuando fuimos a visitar a mi hija Elsa y Pablo, que estaban en África, en Camerún. Resulta que fuimos a una isla que se llama, a una isla que es parte del territorio de Guinea Ecuatorial, y de allí cogimos un avión pequeñito que volaba desde Guinea Ecuatorial hasta Camerún, y nos llevamos un susto, una experiencia terrible, porque allí en África no es como aquí. Nosotros nos subimos al avión, que era como un Binter de esos que vuelan aquí entre las islas, y nos quedamos asombrados porque el avión era carga y pasajeros, todo mezclado. Y en el pasillo habían unas tuberías de esas grandes así, de 6 metros de largo, y la gente tenía que ir por encima del pasillo así. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Un avión de carga o un avión de pasajeros? Teníamos que pasar por encima de las tuberías aquellas, y en la parte delantera estaba todo lleno de paquetes y una montaña, y la azafata agarrándolos allí para que cuando el avión se echara a volar no se cayeran para atrás. Y nosotros ahí dentro temblando, digo, ay Dios mío, ¿dónde nos metimos nosotros en este avión? Dios mío, bendito. Y cuando el avión se puso en la pista, acelera los motores al máximo y empieza a correr por la pista y no se echa a volar, y nosotros, ay Dios mío, que nos estrellamos, y el avión corriendo y no se levanta, Dios del cielo, ay, que esto, porque claro, tenía tanta carga, tanto peso, tanta gente, y Dios mío, yo dije, más nunca me meto en un avión de estos, porque yo creo que se levantó pero rozando por la copa de los árboles, porque vamos, era imposible. Y ya digo, un susto que nos llevamos, digo, más nunca nos metemos en un avión de esto, porque claro, le meten tanta carga a esos pobres aviones y lo aceleran al 100%, que la pista se les queda corta. Entonces es así también a nosotros, tenemos tanta carga encima. Sin embargo, el otro día fui a Las Palmas en un Binter de eso y llevaban nada más que 10 o 12 pasajeros. Y hacen y se echó a volar enseguida. Digo, mire, qué fácil. Claro, no llevaba carga ninguna. Entonces, con 200 metros de pista se echó a volar.
Pero el otro, madre mía, por lo menos 4 kilómetros de pista y no se levantaba. Entonces así nos pasa a nosotros también muchas veces. Estamos tan cargados de televisión, de esto, de lo otro, que no podemos volar en el Espíritu. Tenemos que echar fuera tanta carga, descargarnos de todo peso, como dice la palabra en el libro de Hebreos, descargarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos volar en el Espíritu. Amén. Bueno, pues vamos a orar un momentito, por favor. Inclínese.